Amén, 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 hermano. Sí, bueno, hermanos, vamos a iniciar entonces con la clase del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 4, solamente para ponerlos en contexto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando con el hermano Miranda, Jesús como el Salvador. El versículo 25 dice que vosotros sois los que han anunciado en estos, vosotros sois, perdón, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces vemos aquí, primero, hermanos, la predicación de Pedro, ¿verdad? Y Juan en este momento que han visto la multitud, están en el templo y han hecho un milagro y la gente está sorprendida por lo que ellos han hecho. Y Pedro les va a decir cómo es que se pueden alcanzar esas bendiciones, cómo o por qué razón lo están haciendo, y les está diciendo que es porque la promesa está cumplida y que ellos son parte de las bendiciones que Dios ha prometido. Y hoy comenzamos el capítulo 4 y vamos a leer el capítulo 4 que lo vamos a leer hasta el 4, del 1 al 4, si, como siempre lo hace nuestro hermano Miranda, si alguien quiere leerlo del 4 al 1 al 4, pues podemos leerlo y después ir así desglosando poco a poco. ¿Nadie? Bueno, voy a leer. Hermanita Alice, ella se encarga de leer. Si no, yo lo leo. Hermanito, ¿del 4 a dónde? Del 4, 1 al 4, hermano. Del 1 al 4, ok. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. Bueno, en este versículo, hermanos, en estos versículos, lo que Dios está haciendo, lo que hace, Lucas nos está relatando de cómo ellos después de haber escuchado el mensaje de Pedro y de Juan, el resultado que trae, ¿verdad?, esta predicación. El resultado trae una oposición y trae un resultado positivo. La oposición está en que como ellos están en el templo, habiendo oído ellos, habiendo ellos hablado ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, ¿verdad? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, al ver lo que estaba pasando, cómo la gente se amontonaba a escuchar el mensaje de Pedro y de Juan, le dan anuncio a los sacerdotes y ellos vienen acompañados de una guardia que ellos tenían en el templo, y no solamente vienen acompañados ellos, sino vienen también los saduceos, una secta religiosa del tiempo que no creía en la resurrección, ¿verdad? Entonces, pero me llama mucho la atención lo que decía Selvin la semana pasada, el aprovechar el momento trae resultados, y el resultado de esta predicación trae una oposición, como les decía, donde los saduceos van a comenzar a cuestionar a Pedro y a Juan, pero sobre todo mucha gente va a creer, y Lucas es enfático y nos dice que el número en ese tiempo de los cristianos, recién comenzaba la iglesia, era de 5,000. Y muchos, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¿Qué palabra habían oído ellos? Bueno, lo que Pedro y Juan les había dicho del versículo 25 en adelante y 26, ¿verdad? Ellos habían escuchado el mensaje de la salvación, que para ellos era la promesa, que para eso había venido el Cristo y que ellos son parte de la promesa de Abraham. Ellos se arrepienten y creen, pero la resistencia, es lo que vamos a ver ahorita, la resistencia de los sacerdotes, ¿verdad? Como con Jesús, aquí quisieron hacer lo mismo. Van y a Jesús lo traen, lo arrestan y comienzan a hacerle un montón de preguntas. Jesús les testifica quién
es él. Hay una lucha, ¿verdad?, ahí entre ellos y Jesús. Jesús no está luchando, simplemente está respondiendo. Pero aquí lo mismo va a pasar. Vienen y estos hombres entonces van a comenzar a cuestionar ahí. Me llama mucho la atención de los saduceos porque era una oposición, ¿verdad?, que ellos no creían en la resurrección. Y precisamente el evangelio se trata de eso, de creer en que Jesús murió, resucitó, fue sepultado y resucitó, y ellos no creían. Entonces la oposición aquí está, pues, nos vemos claro ahí en el versículo 2, y el versículo 2 dice, resistidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Y qué pasó? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, ¿verdad? Entonces no solamente los van a dejar ahí y al siguiente día, vamos a leer más adelante, al siguiente día le van a comenzar a cuestionar. Pero esta es la oposición, hermanos. Entonces yo veo esto en cuanto a la predicación del evangelio. Siempre van a haber oposiciones, pero siempre va a haber resultado. Lo mejor para nosotros, tenemos que aprovechar siempre la oportunidad que hay para presentar el evangelio. Y algunos pueden oponerse. Usted recordará que a Pablo también muchas veces unos creían, dice Lucas siempre aquí en el relato de los Hechos, pero otros se oponían. Un gran número creyó honestamente de que cuando presentamos el evangelio, no todo el mundo va a creer. Usted puede ser el mejor predicador, usted puede estar lleno del Espíritu Santo como Pedro estaba, pero no todos van a creer, ¿verdad? Entonces, por lo menos es lo que veo en el capítulo 4 hasta el versículo 4, el resultado de la predicación y la oposición también, ya que ellos están en el templo. Entonces, no sé si hay alguien que quiere comentar algo ahí. Comentarios. Comenten, hermanos. Hermano Edwin, Henry Yáñez, Hugo Yalupari. Sí, hermanito. Hermanito, acá por ejemplo dice, y eran como de 5,000, o sea que era mucho más que la primera predicación que lo dio el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, pienso yo que, pero acá dice varones, ¿no? Dice, y el número de los varones era como 5,000. Y entonces, según, bueno, creo que en aquella época solamente contaban a los varones nada más no contaban a las mujeres, o de repente a los ancianos también. Puede ser que por familia, sí, puede ser que por familia se contaba. Ajá. Entonces, da a entender que de repente ha sido más de 5,000, o no, o cómo puede ser, hermano. Sí, puede ser que haya un poco más, nada más que en este dice eran como 5,000, no dice que eran 5,000. Entonces es como un número hipotético que él da, que no es exacto, pero sí es como está en eso. Y de hecho, si usted ve ahí al capítulo 5 nada más, versículo, ¿dónde está? Déjame ver, versículo, a ver si encuentro esta parte. Vamos a ver. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud, ya siguiendo más adelante el sermón, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía creer, sino que tenían todas las cosas en común, y gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había, a ver, déjeme ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Pero más adelante aquí va a decir que el número de ellos ya no se podía contar. Y Juan, el hermano, ya no se podían contar. Hermano, sí. Ok, hermano, gracias. El hermano Henry tiene una mejor aportación a eso. En la versión, buenos días primero con todos, hermano. Buenos días. En la versión Dios habla hoy, dice, llegó cerca de 5,000. En la versión NBI dice, llegaba a unos 5,000, o llegaba cerca de 5,000, también se traduce. Entonces, no, lo que quería aportar era que estos enemigos de Jesús estaban disgustados
porque en la versión NBI dice que proclamaban la resurrección y se hacía evidente en el caso de Jesús. Y esto es interesante porque ellos predicaban tomando en cuenta el caso del Señor Jesucristo. Y eso les causaba mucha molestia a los sacerdotes. Y yo me imagino, bueno, hablando también de esto, que cómo se sentirían Pedro y Juan, porque cuando Jesús estuvo delante de ellos, ejecutaron sentencia de muerte. Ellos creo que pensaban que iban a morir. También quería decir eso. Pensaban que ya estaba a punto de ser crucificados también, como le pasó a Jesús. Eso es mi hermano. Sí, claro, y es que hay una relación importante ahí, porque como a Jesús primero lo interrogan, y lo mismo están haciendo con él. Jesús entra al templo y ahí comienzan a interrogarlo, y aquí también en esta parte Jesús, Pedro está ahí, y los van a comenzar a interrogar lo mismo, y llaman a los principales sacerdotes, ¿verdad? En este caso, y obviamente ellos están temerosos por su vida, pero algo que me llama la atención es que Pedro, cuando no estaba seguro así de que Jesús era el Hijo de Dios, de que él había creído verdaderamente en Cristo, él, ustedes recordarán que abandonó a Jesús, lo negó y eso. Pero ahora, como ya él ha visto a Cristo resucitado, él ya tiene toda la confianza, le ha demostrado la resurrección. Ahora a él ya no le importa morir por Cristo. Ahora él está testificando y de hecho va a decir más adelante que llenos del Espíritu Santo, ellos daban testimonio. Y de hecho van a decir, juzguen ustedes si es necesario obedecer primero a los hombres que a Dios. Entonces ellos van ahora con más fuerza, ¿no? Entonces yo creo que esto debe llevarnos, por ejemplo, a pensar en nuestra fe, en nosotros qué tan firmes estamos para responder en una situación difícil. Por lo menos aquí en Estados Unidos, yo creo que en nuestros países de Latinoamérica no hay oposición tanto para el evangelio, pero en lugares que sí los hay, yo creo que estos versículos son de gran animación para nuestros hermanos, ¿verdad? En lugares donde el evangelio es causa de agravio, de muerte, de sufrimiento, yo creo que debería de darnos fuerza. Pero como les decía siempre, en la predicación aquí de Pedro hay resultado y el número llegó como a 5,000. Vamos a pensar que en la primera eran 3,000 y con esto fueron 2,000 más, ¿verdad? Entonces la iglesia está creciendo, se está haciendo fuerte y es por eso que ellos también van a empezar a decir que hay que evitar todo ese tipo de cosas. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Dice, aconteció al día siguiente, vamos a seguir, el día siguiente, después del acontecimiento el día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora ya es el día siguiente, llegamos, vamos a decir que era el lunes, ahora estamos en martes, ahora en el día martes, ahora ya no solamente son los saduceos, sino que ya viene toda la familia, el Sanedrín compuesto, 70 hombres que componían ese Sanedrín, ya lo van a traer completamente y van a hacer este tipo de preguntas. Entonces, lo mismo que pasó con Jesús, ahora el Sanedrín está reunido para preguntar, para cuestionarse. ¿Cómo es que ustedes han hecho esto? Ya destruimos a Jesús, lo matamos, pero ahora ¿cómo es que ustedes pueden hacer esto? O sea, es evidente que están haciendo algo porque ya han levantado un paralítico, ¿verdad? Y ahora ¿cómo es que ustedes hacen eso? Esa es la pregunta. O sea, pero el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. ¿Quién les da poder a ustedes? ¿Quién les dio la autoridad de hacerlo, verdad? Eso es lo que ellos están cuestionando. Versículo 8, aquí está lo que yo les decía, un antes y un después de Pedro. Pedro antes negaba a Cristo, Pedro antes maldijo que no lo conocía, se apartó de él, pero ahora entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está la respuesta clara. Ustedes quieren una respuesta, aquí está. Me llama mucho la fuerza de Pedro, pero más me llama la atención es que lleno del Espíritu Santo, lleno de fuerza, lleno de energía y lleno de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, si algo hace es que nos ayuda en todo, ¿verdad? Esa es la promesa que tenemos, que nos va a ayudar, nos va a guiar, y aquí Pedro está sintiendo pues eso, ya no tiene miedo y no está enfrente de la gente que estaba como cuando negó a Cristo Jesús, que eran personas comunes, ¿no? Que aparte eran gente que rechazaba a Cristo, pero en este caso está enfrente de los guardias, está enfrente del Sanedrín, de los 70 hombres más respetados de Judá, de Israel, perdón, en su tiempo, de los judíos, pues. Está ahí, y ahora les va a decir, en el nombre de Cristo Jesús, en aquel que ustedes mataron, crucificaron, en ese nombre se ha hecho estas cosas. ¿Ya? En ese nombre. Sí, ya no había duda de que Cristo Jesús era el que tenía el poder, entonces ellos ahora lo están haciendo. Vamos a seguir para que veamos ahí. Entonces, el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres de quien podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo a él, hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferían entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces ahí viene la amenaza. Pero me llama la atención de Pedro otra vez, hermanos, la fuerza con que él está diciendo las cosas, ¿no? Lleno del Espíritu Santo les está diciendo que Cristo es aquel prometido, la piedra angular que ellos desecharon, la piedra del edificio, del templo que ellos esperaban. Él es Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces yo creo que aquí confirma más eso, y los escribas y los fariseos y todos los saduceos que se habían hecho presente ahí, no podían decir nada. ¿Qué podían decir? La señal estaba hecha, ¿verdad? Y el pueblo estaba ahí a la expectativa. ¿Qué se podía decir? No se podía decir nada. Por más que ellos querían y por más que ellos los amenazaban, no podía decir nada. Entonces, pues para mí esta lectura, como es algo... es una historia que nos debe animar a nosotros, que es inspirada por Dios, pero nos relata el suceso de cómo ellos fueron amenazados por hablar de Cristo Jesús. Cómo ellos fueron amenazados y cómo Jesús ahora con su Santo Espíritu está llevando a cabo la obra, ¿verdad? Esa obra que debe ser extendida. De hecho, es el mandamiento: vayan y prediquen a todas las naciones, enseñándoles eso. Y esa es la orden, ellos están cumpliendo con eso. Y no importa si sea el Sanedrín, no importa si sea los poderosos, ellos están ahí. Como decía el hermano Henry, tal vez con miedo de que los vayan a matar, de que ya no vayan a salir vivos de ahí, pero la palabra de Dios está siendo expuesta, y los acusa. Entonces, lo que puedo notar yo de ahí es que siempre debemos tener fuerza para predicar y no tener miedo en ese sentido. Aunque a veces hay muchas amenazas y eso, pues Pedro no lo tuvo, ¿ya? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Ellos cambiaron su mentalidad totalmente porque habían visto a Cristo resucitado. Aunque nosotros no lo hemos visto, creemos, ¿verdad? Por lo que están diciendo aquí estos hombres. No sé si hay alguien que quiere comentar algo más.
Amén. Bueno, Henry. Quería aportar un poquito. En Hechos 1:8 les dice que los apóstoles iban a ser testigos, ¿no es cierto? En Hechos 1:22, el requisito para ser apóstol es ser testigo. Matías cumplió ese requisito y fue apóstol. En el primer discurso, en Hechos 2:32, dice que los apóstoles son testigos de la resurrección. En el 3:15, lo mismo. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual que los apóstoles están cumpliendo este mandamiento, me seréis testigos. Y justamente en el capítulo 4 está sucediendo eso. Ellos siguen testificando y diciendo el Señor Jesucristo resucitó, y por lo tanto hay resurrección y hay una esperanza para el hombre. Es lo que está pasando aquí, es un resultado de lo que el Señor tenía planificado con los apóstoles. Eso quería comentar, hermano. Amén. Amén. Sí, yo creo que sí, es notorio eso, es notorio, ¿verdad? De que ellos están testificando, ellos son los que están hablando, y lo que me llama mucho la atención es eso, de la fuerza y la valentía, creo, de Pedro en este momento, porque es si salimos de aquí o no salimos de aquí. Pero también me llama la resistencia también del Sanedrín, ¿verdad? Del Evangelio. Ellos no tenían temor a Dios, tenían temor a la gente y al pueblo. Ellos no querían, ellos sabían, eran testigos de lo que había pasado. De oído oiréis y viendo veréis, ¿verdad? Mas no creerán o no creeréis. Entonces, eso se resisten al Evangelio, porque ellos tienen miedo al pueblo. Es notorio ante todo el pueblo que aquí estos están haciendo algo. Ellos quieren seguir con su fama, con su orgullo, y ellos no quieren humillarse. Hermano Edwin. Sí, hermanos, vemos que a pesar de la oposición, siempre el Evangelio de Dios sale triunfante, ¿verdad? Vemos ahí el versículo 2, dice que estaban resentidos, saduceos, fariseos y todos los que estaban ahí reunidos estaban resentidos por la predicación, por la exhortación y por la verdad que el apóstol Pedro y Juan ahí habían hablado y lo que habían hecho, el milagro, ¿no? de haber sanado a ese hombre. Y de ahí nació todo esta reunión. Pero vemos que a pesar de la oposición, aproximadamente 5,000 personas obedecieron, 5,000 personas creyeron. Ahí había 70 hombres en el Sanedrín, pero también en la mente de los apóstoles estaba que con ellos estaban 5,000 que habían creído. Y eso era la fuerza, que también, ¿verdad? El Espíritu Santo primeramente, pero también la fuerza de ver que aproximadamente 5,000 personas habían creído. Eso también les animaba a atravesar cualquier circunstancia que fuera. Y ya Jesús les había dicho que tenían que padecer y ser perseguidos, ¿verdad? Entonces, el ánimo, la fortaleza que los apóstoles tenían eran que a pesar de que había oposición, pero también eran muchos los que ahí habían creído. Y entonces siempre tenemos que llevar nosotros en mente que a pesar de las cosas conforme a la Escritura, siempre va a haber muchos que lo van a aceptar, muchos que van a tomar el glorioso Evangelio de Dios, pero muchos también van a hacer oposición. Pero sabemos que siempre el Evangelio sale triunfando, porque el Evangelio es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Entonces, yo creo que eso les animaba mucho ahí a Juan y a Pedro, de que pues a pesar de todo lo que ahí había ocurrido, ellos habían logrado que aproximadamente 5,000 personas
habían creído, hermano. Y eso es también, así como fue de ánimo para ellos, también es de ánimo y de gran ejemplo para nosotros el día de hoy. Que no importe la situación, pues, adelante, mis hermanos. Sería mi aporte, nada más. Bueno, hermano. Sí, sí, también yo creo que hay mucho que rescatar en este pasaje. También el animarnos, que no necesitamos conocer en sí toda la Biblia, sino más bien lo necesario para predicar el Evangelio. Porque estos hombres están el Sanedrín completamente, estos hombres sin estudio, dice, es lo que quiere decir ese versículo ahí. Estos hombres sin estudio están hablando con tanta firmeza, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí, no debemos de esperar que saberlo todo, sino reconocer, anunciar que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, que Él nos puede ayudar y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y llenarnos de valor del Espíritu Santo, y los resultados vendrán, como dice nuestro hermano Edwin. Hermana Alice. Buenos días, sí, Dios les bendiga. Me perdonan que estaba, bueno, como la cocina me queda cerca, escucho todo mientras estoy haciendo comida. Sí, justamente eso era lo que iba a hablar sobre Pedro, porque primero pues vimos un Pedro que anduvo con Cristo, fue su discípulo, anduvo con Jesús, fue su discípulo en todo momento, pero también vimos un Pedro que lo negó y ahora pues estamos viendo un Pedro que lleno del Espíritu Santo pues predica por primera vez el Evangelio. Luego lo estamos viendo otro Pedro aquí, mucho más fortalecido por la fe, y es justamente eso lo que nosotros debemos hacer, pues, porque tal vez nosotros cuando recién llegamos a Cristo, tal vez nos encontramos así como Pedro cuando era discípulo de Jesús, pues, y a medida de que nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe por la palabra de Dios, que en este caso vemos ya a un Pedro fortalecido por su fe, pues es lo que da el valor para salir a conquistar a esas almas, pero a estar así plenamente convencidos y convertidos por la palabra, como en este momento Pedro con tanta valentía enfrentó a los que en un tiempo les tuvo mucho miedo, mucho temor, pues. Sin embargo, también otra de las cosas es que yo veo aquí es cuando Sanedrín se reúne y dice que no pueden negar, ellos reconocen que sí hay un Cristo con poder y que no lo pueden negar, pero que no les queda de otra sino utilizar la amenaza, y eso es justamente cuando lo que pasa con el hombre cuando no tiene la razón, pues utiliza la amenaza para callar. Y esto es justamente lo que vemos aquí, ¿ve? Porque ellos aquí es clarito, lo dicen en el versículo 16, que no pueden negar lo que vieron, y eso pues no les puede dar argumento para que vayan en contra de los discípulos. Y siempre vamos a encontrar personas así frente a nosotros que quieren sabotear la predicación del Evangelio. No van a tener argumentos a la verdad y siempre van a querer acusarnos por lo que antes éramos, pues. Y eso no nos debe a nosotros achicopalar, como dijeron los mexicanos, sino que debemos saber que ya esa persona, ya somos unas personas nuevas y no podemos poner atención a que nos acusen a lo que fuimos, porque muchas veces van a hacerlo de esa manera, van a usar el argumento de ataque para callarte, pues. En mi caso, pues particular, pues muchos me conocen, yo no he tenido miedo de decir de dónde vengo, de dónde el Señor me sacó, y eso hace de que muchos quieran opacar mi predicación del Evangelio diciendo, ay, pero y tú no eras esto, y tú no eras lo otro, y ahora vienes a hablar de Dios, ahora sí crees en Dios. Sí, pero nosotros convencidos y convertidos a esa verdad es donde nosotros nos debemos llenar de esa fuerza y enfrentar justamente cualquier amenaza o cualquier señalamiento que nos puedan hacer
por lo que fuimos, porque es eso, fuimos. Y es esto lo que estoy viendo aquí, el ejemplo que me da Pedro, pues. Pedro fue el que negó a Jesús, pero aquí está un Pedro valiente, convencido y convertido, enfrentando a los que en una oportunidad pues les temió. Y ese es lo que yo me llevo en esta enseñanza. Gracias. Gracias, hermano. Sí, claro, completamente. El Evangelio nos debe transformar, un antes de la resurrección y después de la resurrección. Y ahí vemos lo que Pedro vio. Y eso es lo que va a decir precisamente el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo, tú no me puedes con amenazas decir que yo me calle, porque yo he visto la resurrección y yo he escuchado lo que él me ha dicho. Yo no puedo, por más que tú me estés amenazando, yo no puedo dejar de hacer eso. Eso es lo que van a contestar ellos. Porque recuerden, la amenaza de ellos era: dejen de hablar más en Cristo Jesús. Dejen de hablar más en Cristo Jesús. Entonces, eso no nos tiene que nosotros a intimidarnos, porque siempre va a haber oposición. En nuestro tiempo, nuestra familia, las críticas, los señalamientos, el que te recuerden tu pasado, el que puedan algunos hablar de que tú no eres capaz de hacerlo, no eres tan inteligente para hacerlo. Todo eso puede intimidarte, pero no hay que dejar eso. Simplemente nosotros no podemos callar también lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como decía nuestro hermano Alex. O sea, no podemos decir que Dios no nos ha ayudado. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros para que nosotros podamos negarlo? Yo no creo que sea eso. Hermano Joshua. Sí, hermanos, el Señor los bendiga. Muy buenos días o buenas tardes, donde quiera que usted encuentre, dependiendo la hora. Sí, hermanos, solo quería hacer una pequeña aportación acerca de la vida de Pedro, ¿no? A los principios de cómo fue su llamamiento, pues sabemos que Jesús se conducía a Galilea. Este hombre era Galileo y se encontró a su hermano, ¿no? Entonces, vimos algo que Jesús le había dicho a Pedro, precisamente, que él estaba pues a la orilla del mar de Galilea, efectuando pues el trabajo, su labor de día a día, para ganarse el pan de cada día, ¿no? Era pescador, pero Jesús prácticamente lo llama y le dice que de ahora en adelante lo va a hacer pescador de hombres. Y aquí lo estamos viendo porque ya después de que él obedeció la voz de Jesús, él fue inmediatamente uno de los primeros discípulos, ¿no? Entonces, vemos toda su trayectoria en cuanto a su vida, en cuanto a su caminar y su despertar con Jesús, pero también vemos la capacidad de Pedro en la capacidad de nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra deficiencia, en nuestra debilidad como hombres terrenales, como hombres de carne y hueso. Entonces vimos que, bueno, la hermana decía que vemos a un Pedro ya literalmente transformado. Ya no es un hombre que cuando Jesús lo llamó, ya no es un hombre como cuando estaba caminando con Jesús, de que lo llevó al hecho de poder negar a Jesús, de poder apartarse de Jesús y poder maldecir también a Jesús, ¿no? Porque la Biblia nos dice que él pronunció maldiciones y decía que nunca lo había visto, nunca había conocido a Jesús, pero que lo delataba de él, pues su distinto, su diferencia a la manera de hablar y de caminar, ¿no? A su manera de vivir también. Pero lo que quiero un poco enfatizar aquí es, hermanos, que el libro, de hecho, estamos viendo todos los hechos que el Espíritu Santo está haciendo a través de los hombres. Precisamente quizás Pedro no tenía esta fuerza de poder, como estamos aquí, predicar el evangelio con denuedo, con valentía, sin miedo,
una de las razones que precisamente ustedes ya lo dijeron, que fue su fe confirmada a través de la resucitación de nuestro Señor y Jesucristo, a través de la aparición de Él, y que lo vio nuevamente ascender al cielo. Pero hablemos aquí cuando ya el Espíritu Santo fue derramado en ellos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, Jesús les dice que es el que les va a guiar en todo momento, les va a seguir enseñando y también a recordar las cosas que Jesucristo les había dicho. Por ejemplo, una de estas cosas, ahora la valentía de Pedro es porque ya tiene el Espíritu Santo y es Jesús precisamente viviendo en el corazón de él, como en todos los discípulos y aquellos que estaban creyendo. Antes no tenía el Espíritu Santo porque estaba con Jesús y conocía a Jesús, pero todavía no, el Espíritu Santo no descendía en la vida o en la morada del corazón de Pedro. Pero aquí ya estamos viendo que ya tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le da esa fuerza, esa capacidad, en el cual dice que no es un nombre de letra, no es un nombre de ciencia, pero lo que está haciendo el Espíritu Santo a la admiración de este concilio, de estos ancianos que son expertos en la ley, ¿no? Les está enseñando qué es lo que Jesús hace a través de estos hombres, ¿no? Y prácticamente me gusta mucho el versículo 2, algo que quizás es un eco de lo que Juan nos dice en Juan 14:6, que en ninguno otro hay salvación. Y Jesús dice que nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Basada en esa verdad, basada en la confirmación de su fe, es decir, que ya no tiene nada que perder. Porque si antes oyó a Jesús y decir, bienaventurados por los que por causa de mí os vituperen y digan cualquier cosa o tipo de maldad en contra suyo o mentira, y aquellos que padecen por causa de mí y del Evangelio, dice, serán bienaventurados. Hay un gozo en ellos. Pedro quizás como hombre en nuestra humanidad tendrá ese miedo de qué dirán o qué dirá el concilio, qué dirá este pueblo, qué dirán las autoridades, sino que también es porque ya tiene el Espíritu Santo, y eso es lo que en nuestra vida también es donde nosotros encontramos esa fortaleza. El Espíritu Santo nos da las palabras precisas en las cuales podemos darle al hombre que está ansioso por saber de Jesucristo. Y una de las razones por qué nuestra vida pasada puede ser impedimento para el Evangelio. Estos son excusas o son artimañas que el enemigo hace, porque el enemigo va a recordar todo nuestro pasado. Dios no. Dios dice que todo nuestro pecado, el salmista lo ha echado hasta el fondo del mar y nunca más va a acordarse de ellos, también dice Apocalipsis. Pero ahora el enemigo tiene esas artimañas de atacarnos como éramos antes, pero nosotros ahora, nuestra nueva vida, revestidos de Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo, como también aquí precisamente Pedro lo tiene, y es preciso porque Pedro es ahí donde Pedro cobra su valentía, porque hay algo que lo respalda y es Jesús. Así que este es mi aporte, hermanos. Amén. Sí, así es, hermano. Sí, ahí tiene que haber un antes y un después, y sobre todo creer en el Espíritu Santo. Algunos estudios que hemos tenido con hermanos en estos últimos días, ¿por qué no se habla tanto del Espíritu Santo? Como que la iglesia no menciona tanto el Espíritu, no cree depender tanto de eso. Del Espíritu. Entonces, si nosotros nos vemos en estos pasajes, Lucas nos está mostrando cómo el Espíritu Santo obraba en cada uno de los discípulos de Cristo, los apóstoles, pero también nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. También dice Pablo que Dios nos ha dado un espíritu de
no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿verdad? Y el Espíritu nos ayuda en todas nuestras debilidades, Romanos 8:35. Aunque no sabemos orar o no sabéis cómo pedir, Él pide por usted, intercede por ustedes con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermanos, es la guía que nos puede dar. Dice que se opone entre los deseos de la carne y los del Espíritu, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar en dependencia del Espíritu Santo, de su fuerza, porque es el que tenemos, ¿verdad? Somos morada de Dios, de Él por medio del Espíritu. 1 Corintios capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto en mente. Bueno, ahora vamos entonces al capítulo 4 y me gustaría dividirlo, lo quiero dividir por lo menos en 3 partes para ver si podemos terminarlo. Del versículo 23 al versículo 31, vamos a dividir los primeros versículos en la exaltación, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, del versículo exaltación, la petición de Pedro, del versículo 29 al 30, y del 31 la respuesta de Dios. Vamos a verlo así en esa parte para que podamos verlo por orden. Entonces el versículo 23 nos dice, ya una vez ellos saliendo de la cárcel, no sabemos a qué hora nos dice, salen de la cárcel, son liberados, mostrando ya su valentía, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos vienen con los suyos. Aquí podemos sugerir que no eran los 5,000, sino que a lo mejor tenían un grupo específico con ellos, se reúnen probablemente con los 120 que vemos que estaban en el aposento alto, o con los 12, ¿verdad? No sabemos exactamente quiénes son los suyos. Eso quiere decir que son como hermanos más cercanos o que tenían un lugar de refugio donde ellos estaban. Eso es por lo menos lo que podemos ver. Y ellos vienen, hermanos, y en agradecimiento vienen a exaltar a Dios. Aquí podemos ver cómo no hay una contradicción entre la deidad de Cristo, ¿verdad? Que es Dios, es Cristo, Jesús hecho hombre, y es el Espíritu Santo. Aquí vemos. Si se dan cuenta, Pedro está hablando en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En los versículos anteriores, y ahora a quien se dirige es a Dios. Versículo 23. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que principales sacerdotes les habían, y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí estamos viendo eso, ¿verdad? La exaltación, ¿verdad? Y sobre todo reconocer que esto que estaba sucediendo es algo que ya se había dicho, ¿verdad? Que David había anunciado, ¿verdad? Que iba a haber un momento cuando el Cristo llegase, que la gente, los reyes, los hombres sabios de su tiempo se iban a unir en contra de Cristo Jesús para matarlo. Pero no sucede nada por casualidad, sino que es algo que Dios ya tenía en la mente. Y es por eso que esto dice, esto ha sucedido por cuanto, por tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto estaba así, estaba profetizado, tantas profecías acerca de que Cristo Jesús viniera. Entonces, la exaltación, hermanos, unánimes, ¿verdad? Cuán importante es que nos reunamos, hermanos, para agradecer a Dios, ¿verdad? Como iglesia, siempre debemos de estar viendo cómo podemos reunirnos para exaltar la gloria de Dios. Y precisamente eso es lo que hacen ellos. Han sido liberados, ¿verdad? Y ahora, en vez de irse con sus familiares, en vez de irse a pasar unas vacaciones, en vez de irse a decir, es que ya fui a predicar y ya estoy bien cansado y ya me voy a relajar un ratito aquí. No, fueron con sus hermanos y les contaron lo que Dios había hecho con ellos, el Espíritu Santo, y los hermanos están tan contentos por lo que ha sucedido, y dice que unánimes, todos unidos y por lo que Dios había hecho,
van a empezar a exaltar a Dios, ¿verdad? Y Pedro es el que probablemente está orando ahí, está diciendo esto, ¿verdad? Y comienza a decir lo que ahora está pasando es porque algo que ya había sido. Entonces, en medio de todas las tribulaciones o en medio de todos nuestros problemas, siempre también debemos exaltar a Dios, ver a Dios. Aquí por lo menos podemos ver, como les decía, la deidad de Cristo, la deidad de Dios completa. Pedro habla en el nombre de Cristo Jesús, dice que no hay otro nombre en quien ser salvo, Cristo Jesús. Cuando sale de ahí va y oran y le piden a Dios, ¿verdad? Que es el mismo. ¿verdad? Entonces, eso. Ahora la petición, vamos a ver la petición del versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿verdad? Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Esa es la petición. Señor, mira sus amenazas, date cuenta lo que ellos nos están diciendo. Nosotros somos conscientes de lo que nos han dicho, pero danos fuerza para seguir predicando. Entonces yo creo que esto de un verdadero discípulo que quiere hacer la voluntad del Señor, esta es una petición hermosa. Dame fuerza, Señor. Hay mucha oposición. No sé si ustedes han tenido, pienso que sí, la mayoría tal vez tiene familias que no son cristianas. Y tú vas con ellos y mayormente te rechazan. O te dicen, es que no puedo ir contigo, estás celebrando una fiesta o algo, no puedo ir porque tengo una reunión. Y ya estas cosas, ¿verdad? Comienzan a decir, ¿y por qué vas a ir tantas veces que vas a la reunión o tantas cosas que haces? O voy a salir, tengo un viaje porque quiero ir a predicar, todo eso. Entonces, muchas veces nos sentimos amenazados, pero no, hermanos, deberíamos de pedirle a Dios que nos dé fuerza en contra de todo el mal. Dice ahí el versículo 29 que me gusta mucho, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda libertad, con todas ganas, hablen tu palabra. Una petición muy hermosa. Versículo 31, la respuesta: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta está ahí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedo decir yo, hermanos, ahí en ese texto? Se responde solo. Se responde solo. Simplemente tenemos que saber qué es lo que queremos nosotros hacer, en quién confiamos, qué es lo que queremos. Aquí ellos están hablar la palabra de Dios. Y por ello quiere que también les ayude a hacer milagros y todo eso, ¿verdad? Pero aunque hoy no podemos nosotros hacer eso, pero sabemos que Dios puede hacerlo. Por eso es que vamos unánimes en oración para que Dios haga un milagro en la vida de los hermanos que están enfermos, que transforme la vida de la gente. Que nosotros hoy no tenemos el poder para hacerlo, pero Dios sí, ¿verdad? Y podemos estar juntos en oración también para una obra, ¿verdad? Hermanos, queremos hacer una obra allá. En la congregación tenemos que unirnos en oración. Señor, concede que tus siervos hablen con ganas, sin miedo. Bueno, comentarios, hermanos, hasta aquí. Del versículo 23 hasta el ¿qué dijimos? 31. ¿Nadie?
Gracias, hermano. Hermana Aris. Bueno, con respecto a esta porción de la palabra, ahí dijiste algo muy importante y es que lo hermoso de lo que es estar en comunión, tenemos esa gran promesa del Señor que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí Él está. Y ver que cómo el Señor responde a esas oraciones que hacemos cuando nos reunimos para clamarlo y para poner nuestras peticiones, nuestros ruegos, sin antes dar la acción de gracia, porque tenemos que dar acción de gracia por todo. Y justamente pues la comunión el Señor nos la da y es precisamente para eso, para como recibimos el consuelo de Él quiere que nos consolemos los unos a los otros y para eso es necesario la comunión. También sabemos que hemos perdido, a través de la pandemia se perdió la comunión, los espacios de la comunión física, pero tuvimos la oportunidad de tener esta comunión que hacemos a través de estos medios y que de verdad quienes la han aprovechado ha sido de gran bendición para sus vidas. Y justamente reunirnos para orar y ver las respuestas del Señor y ver su gloria en las respuestas de sus oraciones, las hemos visto muchísimas veces a través de lo que hemos hecho juntos aquí en esta plataforma. A pesar de que ahora, aún cuando se ha venido recobrando los espacios para hacer la comunión física, lamentablemente nos damos cuenta que ese tiempo muchos se enfriaron, y ahora pues vemos nuestras congregaciones como en un porcentaje muy grande que los hermanos se fueron, pues se apartaron. Y eso es doloroso, pues eso nos causa mucho dolor. Pero sabiendo la oportunidad que tenemos de hacer la comunión desde la comodidad de nuestras casas, pues de verdad que es una bendición hacerla y no desaprovechar estos momentos en que nos podemos reunir y conocer más de la palabra y de orar los unos por los otros y esperar en el Señor porque sabemos que su respuesta es segura en el tiempo que Él decide. De verdad, es una bendición tener hombres como ustedes que están dispuestos a enseñar la palabra y darnos la oportunidad a nosotras pues de crecer espiritualmente a través del conocimiento del Señor y darnos esa fortaleza en la fe para seguir adelante y ir por esos familiares que no quieren, sabiendo que lo primero que tenemos que hacer por ellos es orar y ponerlos en oración con todos ustedes, pues eso sabemos que la respuesta va a llegar en cualquier momento. Y vamos a escuchar a los miembros de nuestra familia decir, yo quiero obedecer ese evangelio que tú me predicaste. Ese es nuestro anhelo en el corazón y bueno, tenemos que hacer eso, pues orarnos unos por los otros, por nuestras familias en conversa. Muchas gracias. Gracias, hermana. Hermano Joshua, ¿quieres comentar? Sí, hermanos, sí, precisamente ahí en el versículo 23 dice, y puestos en libertad, hay algo que quiero resaltar un poquito más en eso. Sabemos que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, no hay condenación, no es decir, no son condenados por nuestro Dios, aunque para los ojos de los hombres de aquí de la tierra lo va a ser. Para ellos y para su gobierno, su forma de vivir, va a ser una oposición en cuanto a libertad o libertinaje que se tiene a estas dos palabras. El concepto a veces se tiene erróneo, ¿no? Ellos creen vivir en libertad y hacer lo que su corazón desee, ¿no? Pero en cuanto a libertad de seguir, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a la sumisión de nuestro Dios, en eso se concierne que es la libertad. Y esa libertad en la que vivimos, en la libertad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuimos siervos hechos por voluntad nuestra. Entonces, estos varones fueron inmediatamente liberados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de nuestro Dios, y precisamente dice en versículos más atrás que tengan por consiguiente esto, ¿no? ¿Cuál es mejor, obedecer a los hombres antes que a Dios,
o a obedecer precisamente a Dios. Entonces, todos aquellos que hacen en la labor de nuestro Dios, que están ministrando en la iglesia, o en las administraciones que Dios los ha puesto, dice que no hay condenación para nuestro Dios. En cambio, lo que sí hay es en el versículo 29, dice que hay descanso, hay donde nosotros podemos ser escuchados, hay donde nosotros podemos ser fortalecidos, así como estos hombres se presentaron por causa del evangelio, por causa de la predicación de Jesucristo y proclamar que hay resurrección en el nombre de Jesucristo, fueron inmediatamente ante el concilio para dar razón, para dar explicación de lo que estaban hechos, para ser juzgados, ¿no? Según su acción que estaban haciendo. Pero nosotros, hermanos, Hebreos nos recuerda que nosotros tenemos esa libertad, dice, que de entrar en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, para hallar el oportuno socorro. Sí, y es ahí donde Pedro y todos los que están ahí están dando a conocerlo, dejando todo que los planes, o dejando que el Señor tome venganza, ¿no? Entonces dice, míralo, Señor, cómo están actuando en contra de tu palabra, en contra de nosotros. Solamente tú tienes la autoridad de hacer con ella, o sea, tienes el derecho de juzgarlos, ¿no? Entonces nosotros encontramos ahí, ¿no? El oportuno socorro, el aliento, encontramos las fuerzas, encontramos aprender a recargar nuestras cargas, como Jesús dice, todo aquel que está cargado, todo aquel que tiene hambre y sed, pues que venga a Jesucristo y Él lo hará reposar, Él le dará fuerzas. Y en el versículo 31 dice, de ahí del 23 hasta el 31, sabemos que ellos tienen un remanente, tienen un grupo de personas en el cual Dios Jesucristo ha unificado esto a través del evangelio. Estos varones que están completamente, que ven, que no tienen en alta estima, como lo dicen Filipenses, sino que todos son de un mismo pensar, de un mismo sentir, sino que todos tienen las cosas en común. En el versículo 32 al final, que todas las cosas tienen en común, es decir, que lo común, todos están en eso de predicar el evangelio. Y hay algo que la hermana decía, y eso que es bien cierto, y dice el 31, cuando hubieran orando en el lugar en el que estaban congregados, templo tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando de nuevo la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, para un lugar donde nosotros podemos ser llenos plenamente del Espíritu Santo, donde nosotros podemos crecer en la fe, madurar en la fe, o sea, tener todo lo que concierne a conocer a Jesús, a vivir con Jesús, a vivir y caminar en rectitud o en justicia con Jesús. Es ahí donde Dios ha establecido su reino, ¿no? En la iglesia, donde nosotros, dice que Hebreos, que no debemos dejarnos congregar. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros encontramos la edificación para nuestra vida espiritual. Es ahí donde, a través del mensaje, de la predicación, a través de las oraciones, a través de los salmos o los cánticos, donde nosotros conseguimos ese conocimiento acerca de nuestro Dios y acerca de lo que nosotros tenemos que hacer para poder verle a Él, para que Él pueda habitar y seguir viviendo en nuestras vidas y para que Él pueda ayudarnos. Es lo que veo en esto, hermanos. Sí. Sí, gracias, hermano. Sí, totalmente. Eso es lo que vemos ahí. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a ver ahora lo importante que es ser cristiano, no únicamente el predicar el evangelio. El ser cristiano no es únicamente
predicar el evangelio, sino también el amar al prójimo y el amar a nuestros hermanos. Y precisamente es lo que Lucas nos va a decir del versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer propio suyo nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Aquí está hablando ya de la parte económica, de cómo poder velar por nuestros hermanos que necesitan ayuda. En el tiempo de Jesús, hermanos, habían por lo menos, yo veo tres niveles sociales. Estaban los que tenían, los ricos, los que más o menos tenían el nivel medio, y estaban los pobres, los mendigos, los que realmente no tenían nada y esperaban de una moneda. Algunos creen que nada más eran ricos y pobres. Por lo menos yo veo tres tipos de personas en ese sentido, en el nivel social, socioeconómico. En este punto, vemos que en la iglesia también hay, ¿verdad? En la iglesia hay. Y los que habían creído no solamente eran pobres, sino también habían hombres ricos. No habían creído únicamente, habían sacerdotes, habían gentes que tenían posesiones. Y ahora vamos a ver cómo es que la iglesia debe practicar también lo que es el amor hacia los demás. Algo que a mí me gusta siempre que yo hablo de este pasaje, me gusta llevarlos a Isaías capítulo 1, y solamente para referencia, y yo creo que usted vaya para allá conmigo. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aquí hablando de la justicia que Dios quiere que haya en su pueblo. Los sacerdotes, los líderes religiosos, los reyes poseían todo, el tiempo de Isaías, y no velaban por el pueblo. Aquí lo que Dios quiere es que aprendan. Versículo 17, Isaías hablando. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero lo que me gusta mucho el versículo 17, aprender a hacer el bien. ¿Qué es lo que es aprender a hacer el bien? ¿Qué es lo que les va a decir? Aprender a hacer el bien. ¿Cuál es el bien? Dice, buscar la justicia, buscar la rectitud, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eso es lo que Dios quiere, o lo que Isaías le está comunicando al pueblo. Aprendan a hacer el bien. En la iglesia nosotros tenemos que aprender a hacer el bien con nuestro prójimo. Si nosotros, no estoy diciendo que usted vaya a vender su casa para dárselo a otro y yo me salgo de mi casa y usted venga a vivir, no. Yo tengo que tratar de ver en qué puedo ayudar. Y precisamente regresemos a Hechos capítulo 4, versículo 32, la multitud, o sea, ya habían más de 5,000 probablemente. La multitud de los que habían creído eran de un corazón, es decir, estaban unidos de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Es decir, velaban por sus hermanos. Cristo Jesús no solamente nos da a nosotros la salvación por medio del evangelio, sino que un verdadero cristiano transformado vela por sus hermanos. El amar al prójimo, dice Jesús, es el primer mandamiento, es el segundo mandamiento, pero es el más importante. Amar a Dios y amar a tu prójimo es el mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cómo Lucas nos dice a nosotros cómo la iglesia cuando comenzó vivían en unidad. Vivían en unidad. Y de hecho nos va a decir el nombre de la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuvo dispuesto a hacer por sus hermanos? Versículo 36 nos va a decir a nosotros el nombre de aquel hermano que estuvo dispuesto a vender su heredad para dárselo a los hermanos. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobre el nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nos dice el nombre de este hermano, que es Bernabé, todo lo que él estuvo dispuesto a hacer, porque habían hermanos que tal vez habían hermanos muy pobres ahí en la congregación.
los que habían creído, dentro de los 5,000. Tanto habían hermanos que tenían posesiones, como también habían hermanos que no lo tenían. Ustedes recordarán que aquellos que cuando en Hechos 1, ellos se van al aposento alto. El aposento alto no se nos dice quién era el dueño, pero al parecer era un lugar muy grande, porque si habían 120, podría ser un lugar mucho más grande. Y habían hermanos que tenían mucho dinero, Entonces, en este caso, estos hombres saben que ha llegado la salvación, pero Cristo también ha transformado su corazón. Como dice Pablo, yo puedo hablar lenguas angelicales, yo puedo repartir todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo traspasar los montes, puedo incluso poner mi cuerpo hacia el fuego por ustedes, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, Lucas nos muestra, hermanos, cómo la iglesia en el primer siglo practicaba no solamente la unidad en la oración, sino también el velar por los demás, el estar viendo por los demás. Eso, como les digo, no significa que tengo que vender mi casa para darse a los demás, pero cuando hay, hermanos, una necesidad, tenemos que ayudar a los que más lo necesitan, ¿verdad? Yo siempre digo también aquí en la congregación de que, yo digo esto, tal vez Pablo dijo que no se recojan ofrendas al último día, porque al último día usted no piensa para qué sirve la ofrenda. Usted va y agarra y pone lo que tiene. Pero si usted analiza bien para qué se utiliza la ofrenda, usted, créeme, si usted lo piensa para qué se utiliza la ofrenda, usted va a dar. Usted va a dar. Porque va a ponerse a pensar que hay viudas, que hay huérfanos, que la iglesia necesita su ministerio de evangelización, necesita herramienta para los niños, necesita ayudar a los hermanos más necesitados en otros países que pasan hambre, necesita el soporte de nuestro hermano que está enfrente, necesita el pagar los biles del lugar donde se reúnen, necesita muchas cosas. Y yo pienso en todo eso durante la semana. ¿Y cuánto voy a dar? Siempre voy a dar algo mejor, porque lo pienso y sé para qué se utiliza. Ahora, eso por lo menos lo que yo veo aquí, hermanos, es de que había unidad, no solamente en la oración, ¿verdad?, sino también una unidad en el amor hacia los demás. Comentarios, hermano. Bueno, en una oportunidad tuvimos un estudio sobre Bernabé y justamente pues Bernabé nos daba un ejemplo como un hermano que tenía esa comunión hermosa que es la que debemos tener para que nuestras congregaciones sean lugares donde las personas quieran ir y no quieran irse, pues, un lugar donde se sientan amados, cuidados, ayudados, protegidos, y donde saben que van a recibir el apoyo total, pues, porque eso es lo que debemos hacer como hermanos. Si necesitamos una palabra de consuelo, saber que en la congregación vamos a encontrar hermanos que están dispuestos a eso, a colocarse al lado de nosotros para consolarnos. Si necesitamos de pronto una ayuda para un medicamento, un tratamiento, podemos encontrar hermanos que están dispuestos a meterse la mano en el bolsillo. Si necesitamos una palabra de empuje para crear un ministerio que va en bien de todo el pueblo santo, encontrar esos hermanos que te apoyen para que tú arranques en esos proyectos. Esa es la congregación que necesitamos y para eso tenemos que estar todos unidos en esa misma comunidad. Y justamente aquí la palabra que a mí la que más me llega aquí al corazón está en el versículo 33, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos, porque una congregación así, con hermanos como Bernabé y hermanos como los que están aquí, porque eran todos unidos, no era solamente Bernabé, no solamente abunda la gracia, sino se crece espiritualmente y también se crece en número. Y esa es la congregación que nosotros necesitamos, pues, donde abunde la gracia, donde crezcamos espiritualmente y donde puedan crecer en número, porque va a ser un lugar
un refugio de amor, porque es como tú dices, pues tenemos que hacerlo primeramente por el amor que le tenemos al Señor en agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. Desde ahí, partiendo de ahí, son muchas las cosas que podemos lograr juntos. Muchas gracias. Amén, amén. Sí, sí, hermanos. Bueno, gracias, hermanas. Sí, sí, de verdad que es impresionante cómo la iglesia del primer siglo practicó esto, que el ser cristiano, como les decía, no solamente es ir a la reunión, estar ahí, sino también el velar por los demás, el velar por el ministerio de la iglesia. Pues, no sé si hay comentarios finales, si no, vamos a dejarlo ahí si hay alguien más que quiera comentar, porque ya hemos terminado el capítulo y si hay algo más que repasar, lo tendremos que pasar la semana que viene. ¿Nadie más? Bueno, hermanos, un gusto haberles servido. Entonces, gracias por sus comentarios, gracias por la oportunidad que me dieron. Les agradezco todo, ¿verdad? En este momento y gracias por su tiempo, por haberse tomado este momento. Les agradezco por todo. Y dejamos el tiempo a nuestro hermano Sergio, creo que está a cargo de la